Pensemos en esto por un momento. El mayor obstáculo entre lo que queremos que haga una máquina y lo que realmente hace es el lenguaje. Le exigimos una precisión total, binaria, a un sistema, pero nos comunicamos con una herramienta que es por naturaleza vaga. Hoy vamos a meternos de lleno en ese conflicto, el desafío de la ambigüedad en las gramáticas. ¡Ah, claro! Esto me recuerda a esa frase clásica. Vi a un hombre en la colina con un telescopio. Para una persona es bastante simple, pero me imagino que para una máquina justo aquí es donde empieza todo el problema, ¿no? Exactamente. Nuestro cerebro, casi sin pensar, elige la interpretación más lógica según el contexto. Pero una computadora, bueno, no tiene esa intuición. Para ella, cada posible significado es un árbol de análisis sintáctico, un parse tree completamente distinto. Y si para la misma frase se pueden construir varios árboles, la gramática es ambigua, y el programa simplemente no sabe qué hacer. Ahí está el dilema. Ok, entonces, pongámoslo en términos un poco más formales. En ciencias de la computación decimos que una gramática es ambigua si una sola cadena puede generar más de un árbol de análisis. Es la analogía del mapa. Imaginen un mapa con varias rutas válidas para llegar al mismo sitio, pero sin ninguna indicación de cuál tomar. La máquina se queda ahí, paralizada ante la decisión. Pero aquí viene lo interesante. No toda ambigüedad es, digamos, un error nuestro al diseñar la gramática. Hay lenguajes que son inherentemente ambiguos. O sea, es imposible, no importa cómo lo intentemos, crear una gramática sin ambigüedad para ellos. El ejemplo clásico es este que vemos, la unión de ANBN con BMCM. ¿Dónde está el problema? En cadenas donde los patrones chocan, como una AKBKC-K. No hay manera de saber si ese bloque de Bs pertenece al primer patrón o al segundo. Y esto nos muestra que hay un límite fundamental en lo que podemos describir de forma precisa. Ok, entonces, si algunas sí se pueden arreglar, ¿de dónde suele venir el problema? ¿Cuáles son las causas más comunes de ambigüedad? Muy buena pregunta. Generalmente hay dos culpables principales que vamos a revisar a fondo. Por un lado, las reglas epsilon, que son las que permiten que un símbolo simplemente se esfume. Y por otro, las reglas recursivas simétricas, que le dan al analizador una elección que no sabe cómo resolver. Bien, empecemos con la primera herramienta que tenemos para atacar este problema. Hay un procedimiento, un algoritmo, para eliminar estas reglas epsilon, que son las producciones que generan la cadena vacía. Suelen complicar bastante el análisis y, como dijimos, son una fuente de ambigüedad. Así que veamos cómo quitarlas de en medio, pero de forma ordenada. A ver si entiendo. Antes de eliminar las reglas, primero hay que identificar todos los símbolos que tienen el potencial de desaparecer por completo. A eso se refiere el término símbolo anulable o nullable. Justo a eso. Un símbolo es anulable si, ya sea directa o indirectamente, puede terminar derivando en la cadena vacía. Es como un fantasma en la gramática, algo que podría no dejar rastro. Identificar a todos estos símbolos es el primer paso, y es crucial. Y para encontrarlos, usamos un algoritmo que funciona por propagación, una especie de punto fijo. Primero, empezamos con lo más obvio. Marcamos todos los símbolos que tienen una regla directa a epsilon. Luego, revisamos todas las reglas una y otra vez. Si encontramos una regla donde todo el lado derecho ya está marcado como anulable, entonces el símbolo del lado izquierdo también se vuelve anulable. Repetimos y repetimos hasta que ya no podamos añadir más símbolos a nuestro conjunto. Es un proceso que nos garantiza que los encontraremos a todos. A ver, vamos a probarlo. C es anulable de entrada porque tiene C tender a epsilon, correcto. Ahora, ¿qué efecto tiene eso sobre A y B? Pues como A puede ser C y B también puede ser C, entonces A y B también se hacen anulables. Exacto. Y ahora, fíjate en la regla para T. T tiende a B, C. ¡Ay, claro! Como A, B y C ya son todos anulables, T también lo es. Perfecto. Ya tenemos el conjunto de anulables, A, B, C, T. El siguiente paso es modificar la gramática. Por cada regla que use uno de estos símbolos, vamos a crear una versión nueva donde ese símbolo desaparece. Para este tender a TA, como T puede desaparecer, añadimos ese tender a A. Para T tender a ABC, hay que pensar en todas las combinaciones, generando BC, AC, AB y las demás. Un momento, aquí hay algo que no me cierra. Este proceso elimina todas las reglas epsilon, pero
¿Y si la cadena vacía es una palabra válida en el lenguaje que estamos describiendo? ¿No la estamos borrando del mapa por accidente? Esa es una observación clave. Y por suerte, la solución es bastante elegante. Lo que hacemos es crear un nuevo símbolo inicial. Vamos a llamarlo S'. Este nuevo símbolo es como una puerta de entrada. Tiene solo dos caminos. O bien genera la cadena vacía y se termina todo, o le da el control a la gramática original, S. De esta forma, aislamos la generación de epsilon en un solo punto, y así podemos limpiar el resto de la gramática sin perder la capacidad de generar la cadena vacía cuando es necesario. Muy bien, ya nos encargamos de los símbolos que desaparecen. Ahora vamos por el segundo culpable, la recursión simétrica. Reglas como S a S pueden parecer inofensivas, pero le dan al analizador una libertad que es la receta perfecta para la ambigüedad. Lo vamos a ver muy claro con el ejemplo de los paréntesis balanceados. Pero, ¿cómo puede ser ambigua una cadena como esto? Parece que solo hay una forma de verla. Para nosotros, sí. Pero con la regla S tiende a SS, el analizador tiene que decidir. Agrupo primero el OE de la izquierda con el de en medio o el de en medio con el de la derecha. Son dos árboles de análisis diferentes. La solución es romper esa simetría. Al cambiar la regla a S tiende a SR, donde R no es recursivo de la misma forma, obligamos a que la expansión ocurra siempre por el mismo lado. Eliminamos la elección y con ella la ambigüedad. Y aquí tenemos la gramática final, ya sin ambigüedad. Fíjense en cómo se reparten las tareas. Ahora, S se encarga únicamente de la recursión, o sea, de encadenar secuencias, con la regla SR. Mientras tanto, este nuevo símbolo R tiene la tarea de generar las unidades básicas, ya sea un par de paréntesis simple, coma, coma, o una expresión anidada, coma, coma. Al separar la tarea de repetir de la de generar, eliminamos el problema de raíz. Y ahora llegamos al punto clave. Vamos a aplicar todo esto que vimos al problema clásico de las expresiones aritméticas. La pregunta es, ¿cómo le enseñamos a una máquina que la multiplicación va antes que la suma? La respuesta, como vamos a ver, está en construir una gramática que refleje esa jerarquía. Ya veo la diferencia. En la gramática ambigua, todo es una expresión, una E, pero en la nueva aparecen T de término y F de factor. ¿Es esta nueva jerarquía lo que establece la precedencia de operadores? Justo eso. Pasamos de una gramática plana, donde todo se puede mezclar con todo, a una con niveles bien definidos. Una expresión se construye a partir de términos y los términos a partir de factores. Esa estratificación, esa es la clave para forzar el orden de las operaciones. Y aquí está la verdadera magia del asunto. La precedencia de los operadores no es una regla externa que le damos al analizador. No, está codificada en la propia estructura de la gramática. Para que el analizador pueda usar la regla de la suma, E es igual a E más T, primero tiene que haber construido un término, una T. Y como las multiplicaciones se definen dentro de los términos con T es igual a T por F, estas tienen que resolverse antes de que se pueda siquiera considerar una suma. A ver, ¿podemos desglosar esa lógica un poco más? Claro, pensemos en la jerarquía. E deriva en T y T deriva en F. Es como un sistema de cajas. Para poder construir la caja más grande, una expresión que involucra una suma, primero debes tener armadas y cerradas las cajas de adentro, los términos. Y para construir un término que tiene una multiplicación, necesitas tener listos los factores. Por lo tanto, la multiplicación, al estar en un nivel más profundo, se tiene que evaluar obligatoriamente antes que la suma. La propia estructura gramatical impone el orden. Entonces, lo que hemos hecho es tomar un problema que parecía abstracto, la propia vaguedad del lenguaje, y lo hemos transformado en un conjunto de soluciones muy concretas, muy sistemáticas. Pasamos de la confusión a un método para alcanzar la claridad. Y al final, todo este esfuerzo, toda esta reescritura de reglas, se reduce a una sola cosa: determinismo. Lo que buscamos es que para cualquier entrada válida, la máquina llegue a una única e inequívoca interpretación, a un solo árbol de análisis. Esta certeza es la base sobre la que se construyen los compiladores, los intérpretes, en fin, cualquier comunicación con sentido entre una persona y una máquina.
Y esto nos lleva a una reflexión final. Hemos dedicado todo este tiempo a construir un sistema formal y rígido para que una máquina entienda algo que un niño de primaria domina sin darse cuenta. Si las máquinas necesitan esta precisión absoluta para no caer en el caos, ¿qué nos dice eso sobre la increíblemente compleja y flexible maquinaria que tenemos en el cerebro para manejar la ambigüedad, el contexto y la duda, y hacerlo casi de forma instantánea?